frecuencial primero, y después de que terminemos este capítulo de probabilidad, daré el enfoque axiomático. Ese enfoque axiomático, si alcanzan a ver, si me alcanzan a ver aquí o no alcanzan a ver. Sí. El libro, bueno, vamos a ver de este libro de acá. Este es un libro bastante bueno, digamos es intermedio, y ese es el que vamos a dar también sobre probabilidad. Voy a confiar en que ustedes ya saben esto y que simplemente es un repaso para ustedes. Entonces, ahorita voy a dar la parte frecuencial, acabamos el capítulo de probabilidad y doy la parte axiomática, que es la que regularmente se utiliza para cursos un poquito más avanzados. Pero nosotros lo que tratamos aquí de enfatizar es la parte pedagógica. ¿Están de acuerdo? Bueno, ok, entonces vamos a ver, ¿no? Hasta ahora hemos estudiado solamente la parte estadística descriptiva, es decir, nos hemos concentrado en el análisis de la organización y representación de los datos, ya sea para datos univariados y para datos bivariados. Vimos medidas centrales y medidas de dispersión para datos agrupados y no agrupados cuando son univariados, ya sea para discretos y continuos. Y también vimos las medidas sí, también de localización central y de dispersión para datos bivariados. Vimos el significado de covarianza, correlación lineal y respecto al centro de gravedad. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poquito más adelante de esto, es tratar de hacer inferencias, o sea, no solamente descripción del fenómeno, sino también hacer inferencias. Es decir, tratar de utilizar un método, ya sea, bueno, puede ser inductivo, deductivo, depende del enfoque que agarremos de, de probabilidad, pero hacer prácticamente aseveraciones un poco más elaboradas que medias y dispersiones. Entonces, para eso requerimos construir, como dice aquí en el texto, una teoría que nos permita decidir bajo qué condiciones serán válidas las inferencias que se hagan con base en el análisis de una muestra. Bueno, para que esta teoría sea satisfactoria, debe ser tal que a partir de sus postulados nos permita confirmar los hechos ya observados por una parte y por la otra predecir los resultados de observaciones futuras. Eso se hace en la ciencia, ¿no? La ciencia tiene como fin explicar la realidad científica, ¿no? O sea, los hechos estilizados y tratar de predecir el comportamiento de ese fenómeno. Son aspectos de tanto su descripción como su predicción del comportamiento son básicos para cualquier ciencia, para lo que usted me diga. Entonces, vamos a utilizar nosotros este mismo método. Vamos a explicar un poquito qué es lo que requerimos para predecir. Y esas cosas que requerimos para predecir es la teoría de la probabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver lo que significa desde el punto de vista frecuencial la probabilidad. Vamos a considerar el experimento que consiste en lanzar al aire una moneda y observar la cara que quede hacia arriba. Denotaremos las caras de la moneda por águila y sol. A, águila y S, sol. Obviamente se evitan que las monedas estén sesgadas, que no sean monedas de los políticos, que haya monedas que no caigan de canto o situaciones extrañas. Es decir, que haya un juego justo, para que no haya cosas extrañas, ¿no? Si fueran dados, que no estuvieran cargados los dados, en fin, es decir, que los experimentos sean limpios. Bueno, en la tabla 1, por favor véanla, en la tabla 1, está el resultado de ese lanzamiento que uno hace primero 10 lanzamientos y 100, 1000 y 10,000 lanzamientos. Entonces, en la primera columna tenemos el número de lanzamientos, le vamos a llamar N, que sería el tamaño de muestra. N sub A, o NA, como busquen, es la frecuencia de A, la que
nosotros hemos observado en las tablas de frecuencia. Sería el número de eventos que corresponden a ese número de lanzamientos. Entonces, si queremos ver el número de águilas que aparecen en lanzamientos, tendríamos que la frecuencia sería de A. O sea, de 10 lanzamientos, 6 son A, y la frecuencia relativa, que sería 6, entre 10 es 0.6. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, lo que observamos es que la frecuencia relativa se acerca a un número a medida que aumenta el tamaño de n. La frecuencia pasa de 0.6 a 0.5083 cuando aumentamos de 10 a 10.000 el número de lanzamientos. No tenemos elementos para decidir cuáles son los criterios de convergencia para obtener ese número promedio, hacia dónde converge, ni tampoco sabemos cuál es el número grande, ese número grande al cual converge ese valor, es el valor límite que nosotros estamos buscando. Pero más o menos la intuitiva, que a medida que el los lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a 0.5. Ok. Entonces, ese número le vamos a llamar P. Ojo, estamos hablando del punto de vista de frecuencial, es decir, tenemos, no mezclen todos los argumentos que ustedes vieron en el enfoque axiomático, de que hay un número P, que la probabilidad de los eventos aleatorios, si son disjuntos, entonces la probabilidad es P es igual a un medio si tratamos una moneda, no, pero no estamos en eso. Ahorita estamos tratando de deducirlo a través de la frecuencia relativa. Entonces, lo que vamos a decir nosotros intuitivamente, que la frecuencia relativa tiende a un número P, que vamos a llamar P, porque presenta regularidad estadística. Recuerda que esa palabrita la vimos al principio de las clases, regularidad probabilística, regularidad estadística. Eso quiere decir que el valor límite se va acentuando a medida que aumente el tamaño de la muestra. Si ese valor límite no existiera a medida que aumentara el tamaño de la muestra, no habría regularidad probabilística o estadística. Entonces, desde el punto de vista frecuencial, diríamos que la probabilidad P es el valor límite de la frecuencia relativa a medida que n tiende a infinito. No, esto nada más es intuitivo, o sea, no hemos dicho nada más. ¿Está claro? Entonces, ese tilde ahí dice la frecuencia relativa de A tiende probabilísticamente a P. Por favor, díganme, contésteme, ¿está claro? Sí, profe, nada más lo pone igual porque es exactamente igual a eso, No ¿verdad? exactamente igual, porque no conocemos el criterio de aproximación. Si trabajáramos con el enfoque axiomático, diríamos que sería el límite cuando n tiende a infinito. ¿Me explico? Aquí es a partir de la frecuencia relativa. Este enfoque es intuitivo, pero es muy importante, ¿eh? Ya van a ver que cuando trabajemos con el método axiomático, pues sería muy sencillo. Es decir, son complementarios. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿De acuerdo? Ah, no, sí, todo claro. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre la frecuencia relativa y la probabilidad o el número P? Es que la frecuencia relativa tiene un valor límite P, que vamos a llamar P, a medida que el tamaño de muestra tiende a ser grande. Es lo único que sabemos. ¿Está bien? Bueno, ahora, el número P, vamos a ver eventos y sus probabilidades. El número P, cuya existencia hemos postulado en la sección anterior, también se puede pensar como una medida de nuestra creencia, o como diría Poincaré, de nuestra ignorancia, ¿no? Siempre decimos, bueno, pues hay una probabilidad. Por ejemplo, si ustedes se van a operar y tienen un pequeño tumor, ojalá nunca lo tengan, perdón, nomás, estamos hablando así en abstracto, y les dice el médico, bueno, pues ahí tienen ustedes un chance de 30% de salvarse. Eso quiere decir, pues con base en la estadística y la frecuencia relativas, ellos dicen, pues las estadísticas nos indican que de cada 10, 3 se salvan.
Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es una idea de la creencia que se tiene y los médicos funcionan mucho con frecuencias relativas. Son frecuentistas, digamos. Ok, entonces, en el caso del lanzamiento de una moneda, por ejemplo, si la moneda es de material homogéneo, es decir, no presenta irregularidades, podemos suponer que ambas caras de la moneda tienen la misma probabilidad P de ocurrir. Entonces, la probabilidad P de águila y la probabilidad de sol es igual a 1/2. Ok. Cuando trabajamos con números, o sea, con experimentos más grandes y cada vez más complejos, necesitamos delimitar el tamaño del experimento. O sea, cuando trabajas con dos, pues no es necesario eh, utilizar muchos recursos, pero imagínate que tienes un número de experimento grande que son 1000, pues necesitas trabajar con conjuntos y entenderlo bien, delimitar bien dónde inicia y dónde termina el experimento. Entonces, para simplificar el cálculo de las probabilidades cuando eventos son muy grandes, tenemos que utilizar teoría de conjuntos. Lo simplifican. Y ese es el enfoque más utilizado. Bueno, de hecho es el enfoque que se utiliza no solo en probabilidad, en muchas ramas de la matemática. Eso fue impulsado por un grupo de matemáticos franceses llamado Nicolas, el grupo Bourbaki. Bourbaki. ¿Han oído ustedes saben qué es Bourbaki? El grupo Bourbaki en matemáticas. No. Es un grupo francés que firma con el nombre Bourbaki. Espérame tantito. Por favor. Bourbaki es un grupo de matemáticos franceses, todos firman como Bourbaki. Pero no es un autor, son cientos de autores. Y ellos tienen un enfoque que se llama enfoque estructuralista y redefinen el enfoque de toda la matemática con base en estructuras matemáticas y de las cuales las principales estructuras es la teoría conjuntista. Le pusieron Bourbaki porque fue un general, creo que fue un general prusiano, que perdió una guerra teniendo, digamos, el, este, eh, una ventaja enorme de persona, del ejército. Espérame tantito, es que mi perrito está... ¿Qué pasó? Perdónenme, pero es que me llama la perrita tiene una relación ahí extraña, me habla cada ratito y me está para que la saque, etcétera. A ver, entonces decía de Bourbaki. Bourbaki fue un general prusiano, creo, sí. No me acuerdo muy bien la historia, pero total fue una cosa, un fiasco de general, que teniendo una ventaja enorme en el ejército de personal o de la armada, pues, perdió estúpidamente contra otro general. Entonces estos franceses tomaron el nombre de un perdedor y le pusieron el nombre de grupo Bourbaki. Entonces, lo que viene al caso es que el grupo tiene una visión estructuralista de la matemática y siempre lo abordan muchísimas ramas de la matemática a partir de la teoría de conjuntos. Es muy complicada la teoría de conjuntos, esto que vamos a ver es muy sencillo, ¿está bien? Bueno, entonces, nosotros vamos a definir al conjunto de los resultados de un experimento muestral. Después vamos a ver cuáles son las características de experimento muestral. Le vamos a llamar espacio muestral. Entonces, el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento dado le llamamos espacio muestral. La notación del espacio muestral, la forma en que designan, la letra que designan,
A veces le ponen S de sample en inglés o también omega. Entonces muchos autores le ponen S o le ponen omega. No se confundan. En este caso, vamos a llamarle S de acuerdo a este autor, ¿no? Y los subconjuntos de S, que son los que la probabilidad nos interesa calcular, se denominan eventos. Los eventos a veces pueden coincidir con el tamaño del espacio muestral o ser un subconjunto de él. En particular, los resultados de experimentos, o sea, cada uno de los elementos de esos determina un conjunto o evento, a saber, el elemento que consiste únicamente de ese elemento particular. A ese le vamos a llamar evento elemental. Es decir, el conjunto de todos los resultados de un experimento es el espacio muestral. Un subconjunto que no abarca todo el espacio muestral puede ser un evento elemental. Pero hay resultados que abarcan todo el conjunto muestral. Entonces, nosotros lo que nos interesa es determinar los resultados, la probabilidad de resultados, la probabilidad de los resultados de ese evento. El conjunto vacío es aquel que no contiene elementos, es decir, no pertenece o es el complemento es considerable el complemento del espacio muestral, ¿no? Entonces, el conjunto vacío es aquel que no contiene elementos, es un conjunto evento de ese y se llama el evento imposible. Esta denominación es phi, es la natural, porque realizar un experimento siempre ocurre algún resultado. O en otras palabras, es imposible que phi ocurra. ¿Sí? Ahora, como en precontos, cuando hablamos del número de subconjuntos que tiene un conjunto, el evento conjunto universal es conjunto del mismo conjunto, ¿está bien? Y el vacío también es subconjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, al evento universo se le llama evento seguro, porque siempre ocurre, ¿verdad? Y así vamos a decir, por ejemplo, en este ejemplo, el espacio muestral que se obtiene al lanzar una moneda es, primero, ¿el evento cuál es ahí? Pues que sea águila o sol, ¿verdad? El resultado de lanzar una moneda. Entonces, ese sería formado por águila y sol. Pero, ¿cuáles serían los subconjuntos? Pues sería el espacio vacío, o sea, el complemento de ese y los elementos de ese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí, profe. Es lo mismo, teoría de conjuntos. Sí, ¿Está de acuerdo? profe. Bueno, ahora, el ejemplo 2. Al lanzar un dado, se tendrían 6 resultados. Tendríamos los valores del dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los eventos son, en primer lugar, los eventos phi y s, el universo y el complemento del universo, ¿de acuerdo? Después sería, tomados de uno en uno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 2 en 2 sería 1, 2, todas las combinaciones esas, ¿no? Bueno, en este caso, la permuta sí cuenta, ¿no? O sea, 6 y 5 es lo mismo que en este caso sería. De 2 elementos, de 3 elementos, de 4 elementos, de 5 elementos y de 6 elementos. Ok, eso formaría nuestro, si yo quiero ver el espacio muestral, pues simplemente lo que tengo que hacer es hacer los arreglos que vienen aquí. Pero si quiero contar los subconjuntos, tengo que agregarle además S y phi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces esto nada más es un repasito. Ahora vamos a ver un poquito de álgebra para ver cómo podemos hacer combinaciones y encontrar resultados más generales. Ok, bueno. Si el lector hace un poco de memoria, observará que la idea de espacio muestral corresponde a la de conjunto universal o universo, que es evento elemental de conjuntos. Los eventos corresponden a subconjuntos de ese conjunto universal. Asimismo, recordará
que a cada conjunto A se puede asociar en el mismo universo otro conjunto al cual se le llama el complemento de A y se denota por A super C o A complemento. ¿Está bien? En nuestro contexto, A complemento sería lo que no está en el evento A, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, dados eventos cualquiera, A y B, en algún espacio muestral S, podemos combinarlos para obtener nuevos eventos. La intersección de A y B que escribimos como A intersección B es el conjunto de todos aquellos elementos en S que pertenecen a A y a B. Ahí está la conjunción I, ¿verdad? La unión de A y B, que denotamos por AV, es el conjunto de elementos en S que pertenecen en A o a B. La diferencia de A menos B, que se denota por A menos B, es el conjunto de los elementos de S que pertenecen a A y no pertenecen a B. En notación tenemos, si se fijan bien, A intersección B está igual definido, es lo que significa, es igual definido como el conjunto de X que pertenece al espacio muestral, tal que X pertenezca a A y X pertenezca a B. A unión B es igual definido para el conjunto de elementos X que pertenecen al espacio muestral, tal que X pertenezca a A o X pertenezca a B. A menos B es igual definido para el conjunto de que pertenecen al espacio muestral de tal que X pertenezca a A y X no pertenezca a B. En términos de diagrama, vamos a ver la figura 1. A intersecciones sería obviamente lo que se intersecta. Esto podría ser definido para el amor, ¿no? Cuando se entran dos personas, es dos mundos y se unen. ¿No? Por eso dice que cuando Stendhal, el escritor, dice que cuando se rompe una relación, se rompe la intersección y por esa razón no se vuelve a repetir. ¿No? Las intersecciones son las que se rompen, ¿no? Ahora, esta A unión B sería toda la zona sombreada de A y B. Y A menos B es todo el conjunto de A menos lo que tiene con intersección con B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, con estos elementos, ahora sí vamos a ver algunas propiedades de la probabilidad. Bueno, vamos a ver. Consideremos un experimento que se repite n veces y que tiene n resultados, de x1 hasta x sub n. N grandota, ¿no? Podemos escribir el espacio muestral S como el conjunto de las x1 hasta xn. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Estoy viendo la observación que me hizo Marco que iba rápido, trato de hacerlo más despacio, pero tienen que ir ustedes diciéndome, ¿no? Ok, entonces, si el resultado xy ocurre ni veces de y igual a 1 hasta n, con n más 1 más 1 hasta n sería el tamaño de la muestra, n. La frecuencia relativa del resultado xy es ni entre n. Ojo, ¿cuál es la propiedad de este ni entre n? Bueno, el límite de ni entre n es que, ya que n tiene que ser mayor que 0 y la frecuencia relativa mayor o igual que 0, ¿qué pasa si n no es mayor que 0? Díganme. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Pues no hay experimento. Que no puedes hacer eso. No hay experimento, ¿verdad? Tenemos que tener al menos un tamaño de muestra positivo, porque si no, pues, ¿qué vamos a estar realizando? Por eso, n tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y la frecuencia relativa es mayor o igual que 0, porque puede ser que un resultado del evento no exista. ¿Me explico? O de 0. Entonces, si ni entre n tiene que ser mayor o igual que 0. La frecuencia relativa tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. ¿Perdón? ¿Está claro?
Si n es mayor que 0 y ni es mayor o igual que 0, pues entonces la frecuencia relativa tiene que ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, un ni es 0 y n es diferente de 0, positivo, pues da 0. Pero la ni por lo general es mayor o igual que 0, entonces da mayor o igual que 0 la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa tiene que ser mayor o igual que 0. Pero además, dado que n, el tamaño de muestra, es mayor, obviamente, que el resultado de un evento, o sea, ni es menor o igual que n, o sea, por lo general es mayor n, ¿verdad? Pero vamos a ver que es menor o igual que n. Entonces, si dividimos todo entre n, como la n es mayor que 0, no cambia la desigualdad, me queda ni entre n menor o igual que 1. Entonces, si observamos bien, la frecuencia relativa tiene que ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. ¿A qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Porque si fuera mayor a uno, no, bueno, se salen los datos, ¿no? Pues. Exacto. Pero ¿qué significa? ¿Quién está hablando? Perdón, porque no alcanzo a verlo. ¿Quién es? Soy yo, Marco. Marco, si te fijas bien, el que sea mayor o igual que 0, menor o igual que 1, ¿a qué se parece eso, Marco? Supongo que el intervalo donde están todas las probabilidades, ¿no? Es a la misma, el intervalo de la probabilidad, ¿te acuerdas? Si decimos que, como lo dijimos en la sección anterior, el valor límite de esta frecuencia relativa a medida que n tiende a infinito, n entre i entre n, o sea, la frecuencia relativa tiende a p. Entonces, por eso tenemos el resultado 2.32. Ni entre n tiende a la probabilidad de xy y por lo tanto es mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Bueno, este es un resultado importante. Estamos viéndolo desde el punto de vista frecuentista, de una frecuencia relativa. Ok, entonces, lo que sabemos, por lo tanto, es que la frecuencia relativa se acerca al valor P a medida que n tiende a grande, sea muy grande, no sabemos qué tan grande, de la ley de los grandes números, no sabemos ahorita, no tenemos es intuitivo nada más nuestro razonamiento. Está entre 0 y 1 inclusive. Es decir, PXY pertenece al intervalo cerrado 0,1. Ahora, si consideramos un evento cualquiera de A que pertenezca a S, entonces la muestra que tengamos de ese evento A va a llamarse NA, es el número de veces que A ocurre en N repeticiones del experimento. Entonces la frecuencia relativa de A es N de A entre N. La probabilidad de A se define como el número P de A al cual se aproxima la frecuencia relativa de A cuando n crece, igual acá. Entonces, la probabilidad sería la frecuencia relativa de a medida que n tiende a un límite, a un número muy grande. En particular, si A consiste de m resultados, vamos a decir que la probabilidad de A es igual a la probabilidad, la suma de probabilidad de cada uno de los resultados. Ok, entonces, esta probabilidad de A, igual que la frecuencia relativa general, está contenida entre 0 y 1 cerrado. ¿De acuerdo? Y esta probabilidad, o sea, por ejemplo, la probabilidad del evento seguro es igual a 1 y la probabilidad del vacío es igual a 0. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. El espacio muestral es 1. O sea, si tenemos todo un evento y los únicos resultados que da el experimento, pues la probabilidad de que el experimento exista es seguro, es igual a 1. Y la probabilidad del evento imposible es 0. Ok. Ahora,
Ahora deseamos calcular la probabilidad de la unión de A unión B de dos eventos mutuamente excluyentes. Es un aspecto importante esto. Bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos dicho? Bueno, hemos dicho que las probabilidades, ya sea de los resultados de un experimento, es el límite de la frecuencia relativa, es el límite de la frecuencia relativa cuando n tiende a un número muy grande. Ese valor de la frecuencia relativa está entre 0 y 1, igual que el valor de la probabilidad de un evento de S. Es todo lo que hemos dicho. Adicionalmente, hemos dicho que la probabilidad del evento seguro, o sea, la probabilidad de S, es igual a 1 y la probabilidad del evento imposible es igual a 0. Ahora vamos a ver probabilidades de uniones, pero esta no es la misma, o de intersecciones, cuando trabajamos con eventos que son excluyentes o disjuntos que cuando son incluyentes. Entonces, vamos un pasito más adelante. Ahora, si calculamos la probabilidad de A unión B y vamos y trabajamos con eventos excluyentes, ¿qué significa que sea evento excluyente? Que la intersección de esos conjuntos es el vacío. ¿De acuerdo? Los eventos excluyentes son disjuntos, ajenos, bueno, y excluyentes, disjuntos, es lo mismo, ¿no? Entonces, si consideramos eventos excluyentes, disjuntos o ajenos, consideramos que su intersección es el vacío. O sea, no comparten elementos entre sí. En términos más sugerentes, podemos decir que A y B son eventos ajenos, excluyentes o disjuntos si no tienen elementos en común. En este caso es claro que la frecuencia del evento A unión B, o sea, la frecuencia N a V, es igual a la suma de las frecuencias, ¿de acuerdo? Si las dividimos entre N, toda esta expresión la dividimos entre N y consideramos un número muy grande, veremos que se acerca a un P, entonces tendríamos la expresión de abajo, que sería la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Si la generalizamos para un número finito de eventos, la probabilidad de A unión 1, unión 2, unión todas estas, de eventos disjuntos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos. ¿Sí? Pero son disjuntos. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo claro, todo claro. Todo claro, perfecto. Entonces, como son disjuntos, sus intersecciones para I diferente de J son igual al vacío. Ahora, fíjense, vamos a juntar las propiedades 235, 236 y 237. La 235 es esta, la probabilidad del evento A es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. 236 es que la probabilidad del evento seguro es igual a 1 y del evento imposible es igual a 0. Y la 237, estas tres propiedades serían la misma para el enfoque frecuentista y el axiomático. Esto define, se le conoce como la medida de probabilidad. En matemática, a ver, espérenme tantito, aquí tengo, déjenme, para que le explicarle un poquito. Miren, en matemática, ¿sí alcanzan a ver esto? Sí, profesor. Sí, profe. Teoría de la medida. ¿De acuerdo? Y esta es una rama, o sea, esta es una materia complejísima que tenemos que tomar. Bueno, teoría de la medida. Esa teoría de la medida se trata de medir conjuntos abstractos con diferentes niveles de complejidad.
hay varias medidas que nosotros utilizamos. Hay una medida que se llama la medida de Lebesgue, que se utiliza, por ejemplo, que se ha utilizado, por ejemplo, para analizar, para construir, por ejemplo, toda la teoría detrás, la apología de la medida de el Producto Interno Bruto. No se olviden que espacios que no son medibles no son cuantificables. Solo los espacios medibles son cuantificables. Entonces, para un grupo de matemáticos y economistas en 1900, por ejemplo, 59, se llamaba un tipo de Brugh y Arrow, se dio a la tarea de encontrar los fundamentos matemáticos de la medición del Producto Interno Bruto. Es decir, ¿podemos nosotros medir el Producto Interno Bruto? Era la pregunta. Si se puede medir, entonces se puede cuantificar. Por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo espero que no los aburra. ¿El amor es cuantificable? A ver, que me lo conteste, no me conozco más que a Cristina, o Kathleen, o cómo, perdón, dígame una de ustedes, o hombre también, no importa. Dígame, ¿es cuantificable el amor? Supongo que no. ¿Supones? No, no creo que sea cuantificable, más bien. Bueno, ¿Por qué razón? Porque no es medible, no tiene no. una medida. ¿Cuál es la medida? O sea, por ejemplo, tú dices, yo camino mucho. ¿Cuánto es mucho? Bueno, pues ya si dices, tenemos medida para eso. Camino 10 kilómetros, sí es bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, si dices, bueno, voy a viajar en la estratosfera, pues ya no vas a medir en kilómetros, tienes que traer otra medida. Igual, si tú tienes, si viajas en el mar, pues ya no vas a decir, oye, avancé 100 kilómetros, o avancé 1 kilómetro, ¿no? Tienes que ver leguas marinas, o a qué velocidad vas, cuántos nudos vas, si vas a una velocidad. Si las medidas van cambiando, depende del plan de referencia. Pero eso lo podemos hacer porque son espacios medibles. De hecho, una de las cosas que se hacen bastante en los seminarios, por ejemplo, en matemáticas o en matemáticas aplicadas, cuando se trata de hacer una cuantificación de fenómenos que no son compatibles entre sí, por ejemplo, alguien quiere ver conflictos sociales, pues, y su impacto sobre el Producto Interno Bruto. ¿Ustedes creen que tiene impacto? Sí tiene impacto. A ver, hay muchísimos estudios que se hacen en economía para ver, por ejemplo, efectos del narcotráfico en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, dices tú, a ver, ¿sí podemos medir el impacto así? ¿En qué forma? Entonces siempre se le está pidiendo de que si son medibles ambos para hacerlo. En fin, eh, eh, esto es importante porque si no tendríamos una medida de la probabilidad, no podemos hacer cálculos. Entonces, de ahí la importancia de tener este resultado que a ustedes parece como muy obvio, y bueno, ¿y esto qué llegamos? Bueno, gracias a esto podemos calcular probabilidades de eventos. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuál es la medida que usamos? P. Pero ojo, si ustedes se meten a categorías borrosas o a conjuntos borrosos, ya no les va a servir esta medida, porque la probabilidad es por intervalos, o sea, no es puntual. Entonces, como es una categoría borrosa, pues ya no acepta la medida de probabilidad tal cual está aquí. Es otras medidas. Se llama la teoría de la posibilidad. Bueno, entonces le explicaba que para construir el Producto Interno Bruto usar una medida, se llama una medida de Lebesgue. Lebesgue, o Lebesgue, escribe así Lebesgue. Esa medida se tomó a los individuos con una medida de Lebesgue 0.
Es decir, su intervalo es cero. Todos los individuos son iguales. Es decir, no hay diferencia entre ellos, porque si hacemos diferencia, ya no hay una medida común. Entonces se consideró que todos los individuos contribuyen, aunque sea con diferente proporción, al Producto Interno Bruto y podrían agregarse. Y en ese libro de 1959, de Bru y Arrow, que son premios Nobel, la mayoría de los premios Nobel en economía, el 60% son matemáticos. De hecho, junto con física, economía es la rama donde más matemáticos hacen sus contribuciones originales, ¿no? Teoría fractales se hizo ahí también, hay muchas partes. Entonces, encuentran toda una teoría para poder medir el Producto Interno Bruto. Entonces, nosotros podemos medir confiadamente y decimos, México tiene, a ver, ¿cuál es el Producto Interno Bruto de México ahorita? Díganme una idea, una cifra. ¿Alguien tiene una idea? ¿No tienen? Contéstenme, por favor, díganme sí o no. La verdad no, profe. Bueno, es más de $1 millón de dólares. ¿Saben cuánto es eso, esa cantidad? Eso es lo que se transa en el volumen total de comercio entre los países de Canadá, Estados Unidos y México en el comercio del TEMEC. O sea, México tiene un Producto Interno Bruto más o menos equivalente al volumen comerciado en el TEMEC. Somos una economía grande, sí, pero cada vez estamos creciendo menos, ¿no? Pero gracias a eso podemos cuantificarlo, ¿ok? Entonces, por esa razón, lo que quiero insistirles aquí, que aquí esta propiedad básica de la probabilidad es un subconjunto de las teorías de medida. Cuando tú tienes una medida bien representada, puedes hacer cálculos. ¿Está bien? Entonces, eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Estamos claros? Bueno, ¿qué me dice esta? Dice que la probabilidad del evento A debe ser mayor y menor que 1 para cualquier evento A. Que la probabilidad número 2 del evento seguro sea 1 y del imposible es igual a 0. Y la tercera probabilidad se llama propiedad de aditividad. Esta propiedad de aditividad estamos considerando para eventos de qué son. ¿Cómo son los eventos? Disjuntos. ¿Está bien? Bueno, entonces, perdón que insista en estas llamadas de atención, porque esto es lo importante también, es decir, no pasa nada, la probabilidad es igual a 1, sí, pues está bien. Sí, pero ¿qué es lo que está detrás? Si no tenemos esto, no podemos hacer más. Ok, bueno, entonces llegamos a lo mismo que llega en la propiedad, en enfoque axiomático, a encontrar una medida de probabilidad. Ok, ¿y por qué es una medida de probabilidad? Porque esta es una medida, porque cumple con las 3 propiedades de cualquier medida en matemáticas. Y eso, en general, lo veamos la próxima sesión. Ahora bien, continuamos. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? Todo bien, profe. Okay. Bueno, vamos a ver espacios finitos equiprobables. Así, lo que vamos a hacer ahora es encontrar más conceptos de probabilidad, digamos la probabilidad, que nos van a servir para hacer inferencias estadísticas. Hasta ahorita nada más tenemos las propiedades básicas de la medida de probabilidad. Bueno, pero ¿qué hacemos con eso? Bueno, esto consiste. Veamos espacios finitos equiprobables. A ver, vamos a llamarle al espacio finito equiprobable acá a todos los experimentos de un evento en el cual sus resultados son equiprobables. Es decir, si yo hago un experimento y el espacio muestral de los resultados de ese experimento, cada uno de los resultados tiene la misma probabilidad de ocurrir, se dice que ese espacio muestral es equiprobable. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Bueno, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, la probabilidad de que salga águila y sol, tiene una probabilidad.
Por ejemplo, cartas de una baraja, siempre y cuando no haya arreglo, ni haya taúres ahí de por medio, ni nada, pues las probabilidades de que salgan las barajas son la misma probabilidad cada una. Tirar al dado, etcétera. Todo eso es donde los resultados de cada uno de los resultados del espacio muestral son equiprobables. Tienen la misma probabilidad, se dice que el espacio muestral es equiprobable. Entonces, ¿qué podemos sacar de ese espacio equiprobable? Bueno, unas medidas muy interesantes. Ahí vamos, ¿no? A ver, consideremos que tenemos un espacio muestral equiprobable de x1 hasta xn. Entonces, vamos a decir, si es equiprobable, quiere decir que la probabilidad de cada uno de los resultados del evento, de los eventos, P, es igual de x1 hasta xn. ¿También? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, sacando la propiedad de aquí, de la propiedad 2 y la 3, vamos a decir, 1 es igual a la probabilidad del evento seguro. Entonces, 1 es igual a la probabilidad de x1 más x2, todo eso. Estamos trabajando con la propiedad 2 y la propiedad 3. La propiedad 2 es 1 igual a PS. ¿Es igual a qué? ¿Qué es la probabilidad S? Pues la suma de las probabilidades de los eventos. X1 más X2 más xn. ¿Esto a qué es igual? ¿Quién me dice por qué es igual a N por P? Muy sencillito. ¿Por qué? A ver. Porque, pues, N son, pues, los casos, los eventos, el número de eventos. Exactamente, muy Y bien. P, pues, es la probabilidad, es decir, lo veo en un dado. En el lanzamiento de una moneda, ¿no? Águila o sol. Son dos opciones, dos eventos, águila o sol, y la probabilidad es un medio. Entonces, 2 por un medio es igual a 1. Sí, pero ¿por qué? A ver, pero ¿cómo lo sacas ahí en términos? Es correcto, lo que estés diciendo, lo que tú dices conceptualmente es correcto, pero ¿cómo lo sacas aritméticamente de ahí? ¿Qué tienes que hacer? Porque es como una sumatoria, entonces Exactamente. sacamos Es n veces de igual a 1 hasta n de las pxy, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, entonces, ¿qué sería? N es n veces, sacas n por todas las sumas de todo eso es igual a p, a la probabilidad. Entonces sería n por p. Entonces, por lo tanto, la probabilidad es igual a 1 entre n. Entonces, cuando son equiprobables, estoy diciendo lo mismo que tú, ¿eh? Nada más era una cuestión de despeje. O sea, si tú lo pones de forma 1 igual a PS, igual a PX1, PX2 a PXN, es ponerle la sumatoria de igual a 1 hasta N grandota de las PXI. ¿De acuerdo? ¿Cuánto están esas PXI? N veces. ¿N veces de qué? De la probabilidad. Entonces, por eso me queda. Entonces, la probabilidad es igual a 1 entre S. Ese es el caso cuando son equiprobables. Ok. Entonces, si todos los resultados del experimento aleatorio. Después dice, Mr. Músculo, ¿hay dos? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Alguien tiene abierto ¿Es una pregunta o qué me están, o está abierto bueno, ahí se le dice a alguien que está abierto el micrófono, ¿no? Entonces quiere decir su probabilidad es 1 entre S, ¿de acuerdo? O 1 en N. El número de elementos que hay en S. Bueno. Ahora, si tenemos un subconjunto de S que abarca K elementos, entonces la probabilidad de ese evento, o sea, los resultados de ese evento sería igual a K entre N. Eso es intuitivo, ¿no? A ver, si tenemos todos los elementos, o todos los eventos de un conjunto S, su probabilidad de cada uno de ellos es 1 entre el tamaño de S. Si agarramos una partecita de ese conjunto S, que tiene K elementos,
pues entonces la probabilidad de cada un elemento de este evento que tiene K elementos es igual a K entre N, como está aquí. Entonces, la probabilidad del evento A que tiene K elementos es igual al número de elementos K en A entre el número de elementos N en S. Entonces, la 239 está indicando que la probabilidad es igual al número de elementos en A entre el número de elementos en S. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Sí. Ok, vamos a ver el ejemplo 3. El lanzamiento de una moneda bien balanceada, donde tenemos el conjunto de las muestrales A, este, y la probabilidad de A igual a la probabilidad de águila, el sol es igual a 1/2. Ahí, pues entonces, ahí no tenemos nada. O sea, son dos elementos. Estamos tomando ahí. ¿Qué estamos tomando? Estamos tomando todo el conjunto, ¿no? Es 1 entre N. ¿Cuánto es el tamaño de N? 2. 1 entre N es igual a 1/2. Ahora, en el lanzamiento de un dado, tenemos 6 elementos. La probabilidad de 1, 2, entonces sería 1 entre N. N6 sería un sexto. Ahora, si A es el evento K en número par, pues entonces se reduce el conjunto S. Es decir, aquí estamos tomando ya un elemento, un evento que tiene K elementos de S. 2, 4 y 6. Entonces la probabilidad es igual a 3 sextos igual a 1/2. ¿Sí está claro? Miren, los dos primeros del ejemplo 3, el A y B, están considerando todo el espacio muestral. Cuando consideramos un evento, estamos tomando K elementos de ese espacio muestral. Por ejemplo, el evento es K en número par, pues entonces el conjunto A es 2, 4 y 6. La probabilidad A es igual a 3 sextos igual a 1/2. Ahora, si B es el elemento en ese definido como K número mayor o igual que 3, ¿cuál sería mayor o igual que 3? 3, 4, 5 y 6. Entonces la probabilidad de B sería 4 sextos igual a 2 tercios. ¿Ok? Entonces, estos ejemplitos, los dos primeros del ejemplo 3, A y B, se refieren a la aplicación de la 238. Y la 239 sería para el elemento A y el elemento B. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Quiero calcular la probabilidad del evento A unión B. Oiga, ¿le pueden decir a alguien que traiga abierto? Fernanda, ¿puedes apagar tu micro? Ya vi, perdón. Ok. Entonces, vamos a calcular la probabilidad del evento A unión B. A unión B es K en número par o mayor o igual que 3. El par es 2, 4 y 6. Y mayor o igual que 3 sería 3, 4, 5 y 6. Entonces tendremos 2, 3, 4, 5 y 6, la unión. Entonces, por otra parte, si sumamos la probabilidad de A más B, es mayor que 1. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuándo digo que A unión B es igual a la probabilidad A más la probabilidad de B? Cuando son dos eventos mutuamente excluyentes. Exactamente. ¿Estos son mutuamente excluyentes? ¿Cuál es, profe? La ¿Cuál es el pregunta evento? es que dijo él, en efecto, la probabilidad A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Sí? En este ejemplo, la probabilidad de A más la probabilidad de B es mutuamente excluyente. O sea, ¿son eventos mutuamente excluyentes? No. No, porque No, porque en la intersección hay un 4 y un 6. exactamente, la intersección sería 4 y 6, ¿de acuerdo? Tienen razón. Entonces, esta propiedad de A más B igual a la probabilidad de A unión B, solamente, como bien dijo el compañero, es para eventos excluyentes o disjuntos. Aquí se muestra que cuando no son excluyentes, la probabilidad A más la probabilidad de B nos da una cosa, una aberración, 7 sextos. No puede dar mayor que 1. No hay una probabilidad mayor que 1. Entonces, no es una contradicción, simplemente, y no está violando la propiedad de 1, sino simplemente esto es válido para eventos excluyentes. Muy bien.
Ahora, si A y B son ajenos o excluyentes, podemos asegurar que la igualdad a una unión B es igual a la probabilidad más la probabilidad de B. Pero, ¿qué pasa si A y B no son ajenos? Es decir, que son, que no son mutuamente excluyentes. Se resta la intersección entre ellos. Pues, perdón, ¿cómo es? Se resta la intersección entre ellos. Exacto. ¿Por qué razón? Para evitar eso de que se repitan los números repetidos. Exactamente, muy bien, muy bien. Ya terminamos la clase. Ya su compañera se lo va a explicar todo lo demás. Muchas gracias, ¿eh? No es cierto, está muy bien, exactamente, así es. Precisamente para evitar la duplicación de las intersecciones se elimina una. Por ejemplo, en este ejemplito de aquí que estamos acá atrás, ¿qué tenemos que eliminar? Estamos sumando 2 veces, ¿no? Entonces estamos sumando 2 intersecciones. Entonces, eliminamos una intersección para que de esta manera la igualdad se restablezca. Entonces, si sumamos A y B, estamos sumando 2 veces el número A intersección B, de elementos de la intersección de A y B. Entonces, el número de elementos, eso significa ese hashtag, de A unión B, es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. La probabilidad de A unión B es igual al número de elementos de la A unión B y el número de elementos de S. Entonces, en términos de probabilidad, me quería que es número de elementos de A con respecto al número de elementos de S, más el número de elementos de B respecto al número de S, menos el número de elementos de la intersección respecto a S. Es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. A ver, ¿por qué razón se hace toda esta distinción? No se olviden que es un enfoque frecuentista. Aquí no hay límites, no hay nada. Pero llegamos a resultados que se llegan con el enfoque axiomático. Ok, entonces en general vamos a decir que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más B menos la probabilidad de A intersección B para eventos que no son ajenos. Si son ajenos, la intersección de 2.310 es 0. ¿Me explico? O sea, es el vacío, ¿no? No existe. ¿Estamos claros? La intersección es el vacío y la probabilidad de intersección es igual a 0. Ahora, en este caso de 3 es un ejemplito que quiero ponerles, que ustedes me hagan. ¿Ya lo vieron este de aquí? Para el caso de 3. Es este ejemplito, pero eso lo vamos a ver. Le voy a decir a Leobardo que lo vea, ¿no? Hasta ahorita vamos bien. ¿Hasta aquí vamos bien, sí o no? Sí, profe. Ok. Todo claro. Bueno, entonces, aquí es nada más el detalle. El conjunto S es la unión de A con el complemento de A. Miren, en una rama, o sea, ustedes lo ven así como, y bueno, ¿por qué ponemos así estas tonterías? No, estos tienen un valor impresionante. Miren, en una área de la matemática, se llama topología, hay topologías generales y específicas. Y llegan a resultados en los cuales el complemento restituye al universo y el universo puede restituir el complemento. Quiero decirles que topológicamente ambos pueden llegar a ser lo mismo. Es un poquito la idea abstracta, pero quiero decirles que con niveles más complejos de análisis, por ejemplo, análisis topológico, estos resultados son importantísimos. Ahorita pues dicen, bueno, el conjunto S es igual a la unión del complemento de A. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero el complemento de A, pues si no me abarca nada. O sea, si es el complemento, pues a mí no me interesa. S es igual a A. ¿Explico? Bueno, si A fuera el universo, claro que sí. Si no es el universo, entonces sí sería. Si fuera un evento. Pero, por ejemplo, imagínense que dicen, S es igual a S unión del complemento de S. Pues no sé qué es. Pero en el caso de estos, bueno, sí, en este caso sí tiene sentido porque
tendríamos que el complemento del evento, la probabilidad, o sea, sería 1 igual a PS, igual a la probabilidad de A más la probabilidad del complemento, seríamos que la probabilidad del complemento sería 1 menos PA. Pero imagínense que el complemento fuera todo S, o sea, todo lo que no es S. Dice usted, bueno, ¿para qué me interesa eso? Todo lo que no es S. Bueno, sí es importante eso. En el caso de varios eventos, bueno, el complemento tiene sentido, ¿verdad? Es 1 menos la probabilidad del evento A. Pero aún así, dicen ustedes, bueno, a ver, tengo el vacío. ¿Para qué lo considero? Bueno, es importantísimo, importantísimo. Ahorita no se alcanza a ver, pero en análisis más complejos sí se alcanza a ver. Bueno, ok. Si el conjunto está formado de varios eventos, o donde el evento no es todo el conjunto S, sí tiene, o sea, muy obvio el sentido, ¿no? Entonces aquí tendríamos el evento A y el complemento es todo aquello que está sombreado, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo. En una competencia de natación intervienen 3 jóvenes que llamaremos A, B y C. Por su trayectoria en ese tipo de competencias se sabe que la probabilidad de que A gane es el doble de la de B y la probabilidad de que B gane es el triple de la de C. Hay que calcular las probabilidades de A, B y C que tiene cada joven de ganar y la probabilidad de que A no gane. Ahora me están pidiendo, ¿el B qué es? Es el complemento, ¿no? Un complemento de A. Bueno, entonces miren, la información dada se puede escribir como la probabilidad de A es 2 veces que gane la probabilidad de B y la probabilidad de B es que gane 3 veces la probabilidad de C. Entonces el chiste consiste en tomar una unidad. Consideremos que la probabilidad de C es igual a P. Consideremos que la probabilidad de C es igual a P. Entonces, la probabilidad de B, ¿cuánto sería? 3 veces la de C, sería 3P. ¿Y cuánto es la de A? 2 veces la de B, que sería 2 por 3, 6P. Entonces, tendríamos que la probabilidad de A es 6P, la de B es 3P y la de C es igual a P. Entonces, se sabe que la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C es igual a 1, o 6P más 3P más P es igual a 10P igual a 1. Entonces, la P es igual a 1/10. Ahí que estamos calculando la probabilidad de C. O sea, la probabilidad de que gane C es 1/10. La probabilidad de que gane A pues sería 6 por 1/10, 6/10. Y la probabilidad de que gane B sería 3/10. Ahora, el evento A no gana, o sea, que no gana E, sería el complemento de A. O sea, el complemento de la probabilidad de A. La probabilidad del complemento de A sería 1 menos la probabilidad de A, serían 4/10. Es decir, la respuesta sería, inciso A, ¿cuáles son las probabilidades de A? 6/10, la de B, 3/10 y la de C, 1/10 de ganar. Y la probabilidad de que A no gane, pues es simplemente el complemento, ¿no? O sea, sería 1 menos la probabilidad de A, 4/10. ¿Está bien? ¿Va bien? Sí, profe. Todo bien. A ver, el ejemplo 5. En un grupo de 100 alumnos, 70 estudian matemática, 60 estudian física y 40 estudian matemáticas y física. Ojo, son 100 alumnos, ¿eh? Si se selecciona un estudiante al azar, lo cual significa que cada estudiante tiene la probabilidad de ser escogido, calcular la probabilidad de que el alumno A estudie física, pero no matemáticas. B, estudie matemáticas, pero no física. Estudie matemáticas y física y no estudie matemáticas ni física. Bueno, esto se puede hacer rápidamente con un diagramita de Venn, pero bueno, vamos a ver cómo está. Solución. Una forma bastante ilustrativa de resolver este problema consiste en representar en un diagrama de Venn los distintos conjuntos implicados. A ver. Matemáticas solamente estudian 30, ¿verdad? Ok, 30, o sea, perdón, hay 70 y 60 física, pero 40 estudian matemáticas y física. La intersección es 40. Menos 70, 30 y menos 60, 20. Y los que no estudian acá serían 10. Eso es lo que hace el diagrama de Venn. O sea, 40 estudian matemática y física, es lo que nos permite la intersección.
Entonces, 70 estudian matemática menos los 40 son 30, y 60 estudian física menos los 40 son 20, y los demás pues, son los que no estudian de matemática ni física, son 10. Ok, entonces, si anotamos por M los que estudian matemática y física, los que estudian física, entonces el evento estudia física, pero no matemáticas, se puede escribir como que el conjunto de X tal que pertenezca a F, pero